Hay que hacer primero el mapeo de puestos, después el mapeo de procesos, después los perfiles. Una vez que hay los perfiles, hay que valorizarlos. Así es. Y recién cuando los valorizamos, podemos ponerlos a concurso. Si han pasado 3 años y las entidades recién están iniciando las actividades, imagínense cuántos años más tienen que pasar para que se den los procesos de selección. Increíble. Y eso vamos a ver el día de hoy. Así es, eso es lo que vamos a conversar. Exacto. Sí, a modo de reflexión, Así en es. realidad a modo de análisis de lo que está sucediendo actualmente con la ley y los últimos dispositivos, porque en realidad depende mucho de nosotros, quienes somos funcionarios públicos y tenemos a nuestro cargo las oficinas de recursos humanos o alguna función de recursos humanos que tiene que ver con el tránsito al nuevo régimen. Está en nuestras manos realmente ponerle ese empuje para lograr que finalmente se concrete este tema tan importante, ¿no? Entonces es momento de empezar, no sin antes agradecer nuevamente a Desarrollo Global, gracias a Desarrollo Global, porque todos los viernes tenemos videoconferencias gratuitas con temas muy importantes para todos ustedes. Así que, ¿vamos a una pausa o ya podemos comenzar, señor director? Ya estamos entonces iniciando. Adelante y le cedo la palabra, Miguel Ángel. Ok, bien, bueno, la presentación ya me la hicieron, soy especialista en recursos humanos, Así es. tengo maestría en administración, especialización en gestión pública, soy docente además de la universidad, de la San Martín, y de una universidad de República Dominicana, vía virtual, y también he ejercido cargos de dirección en el MIMDES, ahora es el MIMP, en Cultura, en el Banco de Materiales, en Pronamash, que acá en Lima casi no es conocido, pero en provincias como nos conocían todos. Y bueno, todo lo que voy a conversar es en función a mi experiencia y todo lo que vengo también cumpliendo como parte del equipo, ¿no?, que se encarga casualmente de implementar esta reforma tan importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde actualmente laboro. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es el servicio civil. El servicio civil, ustedes saben, engloba a todas las personas que trabajan en el Estado, bajo el régimen que estén, bajo en el nivel en que se encuentren, ¿no? Y obviamente el servicio civil no solamente abarca a todas las personas, sino también a todos los procesos, las dinámicas y las actividades que se relacionan casualmente para administrar adecuadamente a las personas para lograr un servicio eficaz y profesional a la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que significa el servicio civil. Pero el servicio civil tiene ciertas características, ¿no? Una de ellas es la cantidad de regímenes laborales que existen. En estos cuadritos, que obviamente están proporcionados por servir, tenemos una relación de todos los regímenes laborales. Tenemos los regímenes generales, es decir, los que se emplean para contratar personas para hacer actividades administrativas, de soporte, de apoyo, ¿no? Y dentro de estos regímenes generales tenemos los de carrera, que implica una progresión de las personas, así como los militares, así como los diplomáticos que van ascendiendo, cumpliendo ciertos requisitos. Igualmente la carrera administrativa también ofrece esa posibilidad de que las personas también puedan ir progresando en función a sus años de servicio, a su experiencia y a sus conocimientos adquiridos, ¿no? Entonces, dentro de los regímenes generales con carrera tenemos una única carrera administrativa, que es la regulada por el Decreto Legislativo 276. Pero también tenemos dos regímenes que, si bien es cierto, pertenecen al régimen general, no tienen carrera, pero sí tienen un vínculo laboral. Me estoy refiriendo al regulado por el Decreto Legislativo 728, que es para las empresas privadas, pero algunas entidades públicas dijeron: yo también quiero ser regulado por este decreto, ¿no? Bueno, en su creación de la entidad se estableció un poco para darle movilidad, porque miren ustedes, en una carrera administrativa, una persona que ingresa desde el último nivel de su grupo ocupacional. Yo, profesional, entro a profesional F. De ahí voy ascendiendo al E, al D, al C, al B y al A.
Entonces, cuando llego a un nivel de profesional A, ya han pasado 30 años. Wow. Entonces, si yo quiero cubrir una plaza de profesional A, yo tendría que o esperar a que pasen 30 años para que la persona que contrato ascienda, o hacer concursos internos. En cambio, en el 728, si yo tengo una plaza especialista, tengo una plaza de supervisor, tengo una plaza de técnico, contrato directamente en esa plaza y no necesita la persona ir haciendo progresión en su carrera. Creo que está mejor, ¿no? de todas maneras. Sí, o sea, hay mucha más flexibilidad. Entonces, cada régimen tiene su pro y su contra. ¿Así? Sí, los pro que tiene, por ejemplo, la carrera administrativa es que los regímenes son más, protegen más la permanencia de la persona en la organización. En cambio, el régimen del decreto legislativo 728, si te portas mal o si no haces bien tu trabajo, hay mecanismos para desvincularte, ¿no? Y que son más flexibles también en este caso, ¿no? Es más difícil sacar un funcionario de la 276. Bien, dentro de las carreras, dentro de los regímenes generales, con vínculo laboral también, pero sin carrera, tenemos al CAS, que a raíz de un acuerdo del Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional, se convierte en régimen laboral y por lo tanto hay que darle pues todas las prerrogativas. Le dieron todo, vacaciones, CTS, todo, pero no le dieron la estabilidad. Es decir, sigue siendo un régimen temporal. Y esa es su gran desventaja que tienen frente a esta nueva ley de servir, porque en el caso de los 276 y 728, si no quieren, no pasan. Y se quedarán en su régimen hasta que se jubilen o hasta que fallezcan. Pero los del CAS sí tienen que pasar, porque cuando se inicie, sus contratos al ir extinguiéndose ya no van a poder ser renovados. Y la única opción que les queda es postular a una de las plazas, que eso ya lo hemos conversado anteriormente. Bien, otro de los regímenes que tenemos también son los referidos a las carreras profesionales. Es decir, cada actividad especializada en determinado tema tiene su propia normativa que los regula en su ingreso, en su progresión, en su capacitación, en su régimen disciplinario, etcétera, ¿no? Hasta en su desvinculación. Me estoy refiriendo a las carreras del profesorado y magisterial, a los docentes universitarios, profesionales de la salud y asistenciales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, donde trabajo, pero yo no soy diplomático, soy administrativo. Y también tenemos a los servidores penitenciarios y militares y policías. Entonces son todos estos los regímenes especiales que se rigen por sus propias normas. Tenemos otros regímenes también que no tienen carrera, pero sí un vínculo laboral, como son los gerentes públicos. Necesitamos un gerente de administración. Le pedimos a servir que nos pase un gerente y esta persona estará ahí 3 años. Si nos gusta su trabajo, le renovamos. Si no, pedimos el cambio. Pero viene específicamente a hacer esa función. O sea, no tiene la posibilidad de ascender, no, ahí se queda. Y los regímenes sin carrera, pero con vínculo civil, ya no laboral, son los que antes se contrataba a través del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los que hasta ahora se contratan por el Fondo de Apoyo Gerencial, ¿no? Entonces, en estos casos, son personas también que vienen a cumplir una función con un contrato civil, pero forman parte de las organizaciones, ¿no? Hay otros cuadros en donde servir en un costadito ha puesto a los recibo por honorarios, que en realidad es reconocer una realidad y que esa realidad se quiere recoger también en el mapeo de puestos, porque en realidad no tengo el dato exacto, pero son muchas personas que prestan un servicio al Estado, cumplen un horario, tienen subordinación, realizan una función, hasta participan en comisiones, en fin, pero no tienen ningún beneficio, no tienen ningún vínculo laboral. Entonces es una forma media elegante de decir, sí reconozco que estás ahí, sí reconozco que existes, y vamos también a considerarte en el mapeo de puestos, ¿no? Porque también cumplen una función. Entonces, en otros cuadritos que presenta servir, los pone al costadito a todos los recibos por honorarios, que también son un montón. Y en ese círculo que está ahí, en ese pie, están más o menos, si ustedes se dan cuenta, que más o menos el 40% pertenecen a los regímenes generales, o sea, los administrativos, y el 60% pertenecen a las carreras especiales, donde están los policías, los médicos, ¿no? Y abajo están, si ustedes se dan cuenta, del 100% de las carreras especiales, el 57% pertenece al sector educación.
Mire usted la cantidad de docentes que tenemos en todo el Perú, ¿no? El 26% a las Fuerzas Armadas, el 15% a salud y el 2% a magistrados y diplomáticos, ¿no? Bueno, y hay un 1% por ahí. Sí, profesor, solo para aclarar el tema, porque hay algunos participantes que están consultando lo siguiente, ¿no? Si los CAS tienen CTS, realmente no la tienen, ¿verdad? No la tienen, es una forma de decir, porque Claro, cuando ellos terminan su relación laboral, les hacen una liquidación de las vacaciones no gozadas, vacaciones truncas, en fin, ¿no? Pero bueno, es una ayuda que tienen finalmente al concluir la carrera, ¿no? Y cumple más o menos esa función, porque ¿qué es la CTS? Es como un seguro de desempleo, ¿no? O sea, el empleador reserva una parte de lo que le correspondería al trabajador para que cuando se quede sin trabajo se la otorgue, de tal manera que el trabajador pueda subsistir hasta que consiga otro trabajo, ¿no? Entonces esa es la naturaleza. Por eso es que ahora las AFPs, que está tan de moda, que ahora pueden sacar, dice, oye, se perdió la naturaleza del fondo, porque el fondo, ¿qué era? Que casualmente para que tú vivas después decorosamente, pues, ¿no? Claro. Con el dinero que has ido ahorrando durante toda tu vida. Entonces el fin previsional ya como que se ha perdido ahora, ¿no? Bien. Muchas gracias. Entonces, sí, cuando hayan preguntas así, me las haces saber para poder contestar así en el momento. Entonces, en conclusión, no es que los CAS tengan CTS, sino tiene algunos beneficios como las vacaciones truncas. Así es, vacaciones truncas, sí, si le deben algún dinero, claro, ¿no? Por ahí, qué sé yo, pues, ¿no? Que haya trabajado y no le han pagado, ¿no? Todo lo que corresponde, pero hay que reconocérselo al finalizar el contrato, ¿no? Así es. Bien, entonces, ¿cuántos somos en el Estado? Somos aproximadamente 1.400.000 servidores públicos, repartidos en todas las dependencias del Estado, ¿no? Tanto del gobierno nacional, ministerios, entidades públicas, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades, provinciales, distritales, etcétera. Entonces, son más o menos 1.400.000. Y cada año ingresan más de 50.000 nuevas personas, incrementando la planilla pública en más de 1.000 millones de soles anuales. Es decir, somos un grupo muy numeroso. El Estado es el empleador más grande que tiene el Perú, ¿no? O sea, no hay ninguna empresa que se le pueda comparar en dimensión del tamaño del Estado y la cantidad de gente y la cantidad de planilla que mueve. ¿Qué funciones realiza? Bueno, tenemos funciones de dirección, funciones de profesionales, técnicos, auxiliares y carreras especiales, ¿no? Entonces, en este cuadrito ustedes más o menos se dan cuenta, las carreras especiales ocupan igualmente el 59%, pero de los administrativos tenemos que el grupo con mayor cantidad de personas es el grupo de técnicos. Es decir, no necesariamente que las personas que hayan estudiado una carrera técnica, sino que realizan una labor técnica. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay muchas personas que han estudiado una carrera administrativa, tienen hasta maestría, pero sin embargo están cumpliendo una función de secretaria. Entonces, esta persona se le mide por la función que realiza. Es decir, es una persona técnica para el Estado. A pesar de que como persona tenga más educación, más formación, esta persona se le cuenta en el grupo técnico por la función que realiza. De acuerdo a la edad, estas son las características también. Tenemos 57% hombres, 43% mujeres. Esperemos que siga bajo estas normas, este enfoque de equidad de género, siga subiendo, pues, ¿no? Y estemos realmente en un número equitativo, ¿no? Y por edades tenemos que entre los 40 y 44 años es el grupo más numeroso, ¿no? Bueno, yo ya estoy desde este mes o del mes anterior estoy en el grupo de 50 a 54 años, así que estoy en el 11%, ahora pertenezco. Entonces quiere decir que de cada 10 servidores, 4 servidores tienen entre 35 y 49 años, o sea, somos una población joven en realidad, ¿no? A pesar de que tenemos gente, sobre todo en la 276, que tiene muchos años, ¿no? Que está en promedio sobre los 55, 57 años, el grueso del sector público, ¿no? Es decir, de las carreras especiales, del CAS y de otros regímenes, el grueso está dentro de los de 35 y 49 años, ¿no?
Bien. ¿Cuáles son las características del sistema de gestión de recursos humanos o del servicio civil mismo, ¿no? Tenemos una inadecuada planificación y dirección. Ya en varias reuniones que tuvimos con Servir, bueno, ahora estoy asumiendo funciones de asesor, pero antes era director general y participaba también cuando nos convocaban, y lo primero que nos decían era, el Estado no planifica. Sí, pues no se puede a veces planificar, a pesar de que en la entidad privada sí tenemos más posibilidad de hacer una planificación, cuántos van a entrar en la campaña tal, en mes tal, ya sabemos y vamos reservando el dinero. En el Estado es por el manejo presupuestal, a veces no se puede hacer esta planificación, y eso origina que cuando cesa una persona, que ya sabemos que va a cesar 2 años antes porque ya se está acercando a su jubilación o a su límite de edad para trabajar, que son los 70 años, no hacemos nada para conseguir un reemplazo. Y eso genera como consecuencia que cuando la persona cese en su función, tardamos cierto tiempo, 3, 4 meses a veces, hasta conseguir a la persona que va a hacer el reemplazo. Tenemos una coexistencia, como hemos visto, de diferentes regímenes laborales y una distorsión de remuneraciones. Es decir, estamos sentados acá 3 profesionales que hacemos exactamente lo mismo. Ella es CAS, gana 7.000, yo soy 276, gano 2.000, y acá uno 728 que puede estar en 1.500 soles. Entonces, miren ustedes la distorsión que hay para una misma función, diferentes remuneraciones en una misma entidad. Y entonces el que está cerca dice, ¿y por qué ella gana más? ¿Verdad? ¿Por qué ella gana más? Así es. ¿No? Entonces desmotiva, desmoraliza. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo evalúan? ¿Cómo miden? ¿Bajo qué parámetros? Así es, ¿no? Es que las mismas normas están parametradas en función a decretos supremos, a normativa que ha ido saliendo con el tiempo y que ha especificado pues los montos y que son difíciles de mover. ¿Por qué? Porque en la ley de presupuestos, si ustedes leen, todos los años se repite, en el artículo se dice prohibido el ingreso personal, prohibido subir remuneración, prohíben todo. Y después más abajito dicen, exoneramos a tal entidad para que haga su proceso de incorporación y nombramiento. O exoneramos a la entidad para que haga su nueva escala de CAFAE o escala salarial. Bueno, son excepciones que tienen su sustento obviamente, ¿no? Pero que definitivamente no es el general, y en la gran masa de trabajadores nos mantenemos con nuestro mismo sueldo hace 20 años, ¿no? Los que somos de la 276, por ejemplo, estamos así hace mucho tiempo. Bien. Tenemos contrataciones temporales, que eso también genera una disconformidad, un malestar, inseguridad en las personas, ¿no? Hay entidades que renuevan mes a mes y eso es perjudicial, es un gasto innecesario para la entidad y es mantener en un estrés permanente a las personas, en un estado de zozobra, de inseguridad, ¿no? Y eso también no permite que a veces las personas puedan acceder a préstamos, puedan comprarse un carro, una casa, porque en realidad pues cuando dicen, no, tu contrato es temporal, en cualquier momento te sacan, entonces las empresas financieras no quieren arriesgarse, aunque ahora ya hay un poco más de flexibilidad, ¿no? Sí. Pero por muchos años la gente ha estado limitada y eso también genera en la persona un sentimiento pues de falta de identificación con la entidad, porque dice, yo me entrego a mi trabajo, pero la entidad, ¿qué hace por mí? ¿No? También genera eso. Bueno, inadecuada capacitación y ausencia de evaluaciones, que también no permite saber en qué está fallando la gente y de qué manera podemos ayudarlos a que sean más productivos. Ojo que las evaluaciones no sirven para despedir nomás, ¿no? O sea, ese es el lado negativo, el lado perverso de las evaluaciones. Una evaluación sirve para identificar puntos débiles y ayudar a mejorar a las personas. Ese es el objetivo de las evaluaciones. Bien. Hoy en día tenemos un alto nivel de resistencia al cambio, la gente tiene miedo, tiene temor, y hay un grupo muy numeroso de 276, 728 que dicen, no, prefiero quedarme en mi régimen, a pasarme un régimen que me van a evaluar de repente y a despedir, ¿no? Después de 30 años, tengo 55, tengo 60, ¿dónde me van a dar trabajo? Entonces prefieren no cambiar, quedarse en su status quo. Tenemos normas paralelas, para uno u otro régimen, tenemos una alta rotación de directivos que no permiten la continuidad de la gestión. Miren, yo tuve una experiencia en uno de los ministerios donde estuve, hice toda una dinámica para implementar una gestión de recursos humanos por competencias.
antes de que se diera la ley Servir, yo ya trabajaba por competencias, porque tenía la experiencia de haber trabajado y estudiado este tema en otros lados, ¿no? Vengo también de la actividad privada. Sin embargo, cuando yo cesé en el cargo, porque era un cargo de confianza, cuando cambia el ministro, cuando cambia el gobierno, ponemos nuestro cargo a disposición, pero bueno, tuve que salir, y después de un tiempo le pregunté a los profesionales que trabajaban conmigo, y qué era del proyecto, ¿no? Que habíamos invertido ya tanto, nos habíamos capacitado, habíamos realizado una serie de actividades, teníamos un mapa de competencias, un diccionario de competencias, es decir, habíamos avanzado bastante, y sin embargo, me dicen, no, el nuevo jefe que llegó no sabe nada de eso, dijo que no, eso no va, y ahí quedó todo. Entonces, ¿dónde quedó toda la inversión? Inversión no solamente en dinero, sino en tiempo, en esfuerzo, hemos quemado neuronas. ¿Para qué? Para que termine siendo borrado de un plumazo por el nuevo director. Entonces, así esta realidad la tienen muchas entidades. ¿Por qué? Porque no tienen una permanencia en los funcionarios. Y el caso más grave se da incluso en las municipalidades, ¿no? Donde entra el alcalde y no solamente se limita a cambiar funcionarios, sino a veces arrasan con todo el personal. Entonces eso le va quitando pues la posibilidad a las entidades de que vayan avanzando, fruto del conocimiento ya adquirido, de las lecciones aprendidas, ¿no? Bien. Falta de confianza y percepción negativa de la gestión del servidor público. Ese es otro aspecto negativo que tenemos. Cuando tú dices, yo trabajo en el Estado, la gente, te dice así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pues se ha generado, ¿no? En la población una mala imagen del servidor público, ¿no? Claro. Corrupto, coimero. La reputación, ¿no? Sí, y los que nos esforzamos, que somos muchos, muchísimos, sí. Somos más, que nos esforzamos por hacer bien las cosas, por entregamos nuestra vida al servicio público, ¿no? No robamos, en fin, nos portamos bien y nos meten a todos en un mismo costal. Entonces la idea también es hacer un servicio civil meritocrático, eficiente, de manera que cambie la percepción de las personas. ¿Quiénes evalúan a los gerentes de Servir? Nos preguntan, Norville. Sí, yo te puedo decir, Norville, sí. Que... sí, hay evaluación, ¿verdad? Hay evaluaciones. Hay evaluación para los gerentes. Pero mira, quienes los evalúan para seleccionarlos son empresas que ganan una licitación. Entonces, son empresas especializadas de prestigio. Es decir, las empresas no van a poner en riesgo su prestigio, porque no solamente le hacen el servicio a Servir, sino le hacen el servicio a muchas entidades públicas y privadas, y entonces no se van a prestar al juego de seleccionar a quien sea, ¿no? Entonces, tiene que ser transparente. Los gerentes públicos sí son bien evaluados, ¿no? Sí me consta. Y además, ellos se les mide por resultados. Cuando firman un contrato con Servir, se le ponen metas y ellos tienen que cumplir esas metas. Si no cumplen las metas, es decir, los cesan en el servicio, ¿no? Cumplen sus 3 años y no les vuelven a renovar. Y eso es un desprestigio, pues entonces yo postulo a gerente público y después a los 3 años me dicen, ¿sabes qué? Ya no eres, ¿cómo quedo ante mi familia? ¿Cómo quedo en la universidad? Con mis alumnos, con mis amigos. Oye, te sacaron, ¿no? Entonces es bien complicado. Entonces el gerente público sí se esfuerza en cumplir una función. Lo malo, Norville, es que no todas las entidades piden pues gerentes públicos, ¿no? Y más bien deberíamos incentivar a que pidan a gerentes públicos, en vez de poner al primo, al hermano, al cuñado, al vecino o al amigo de gerente cuando me nombran responsable de una entidad. Yo preferiría, porque nunca he sido responsable de una entidad, llamar a un gerente público porque sé que va a ser una persona idónea, específicamente seleccionada a determinado perfil, ¿no? Bien. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, es casualmente la entidad que ha sido creada para ser el ente rector del sistema de gestión de los recursos humanos en el Estado, ¿no? Y va a ver pues todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, la distribución del trabajo, la gestión del empleo, el rendimiento, evaluación, desarrollo y capacitación, entre otros aspectos que son propios de la gestión de los recursos humanos. ¿Y qué significa el sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Bueno, este sistema, al igual que los otros sistemas administrativos, que son varios, el sistema de compras, el sistema de tesorería, el sistema de presupuesto, el sistema de planificación, el sistema de control, son varios sistemas administrativos que maneja el Estado. Bueno, pues el sistema de gestión de los recursos humanos también es uno de los sistemas administrativos que merece la atención necesaria para lograr una adecuada gestión de las personas y que las personas
realmente pues brinden un servicio de calidad al Estado o para la ciudadanía, ¿no? ¿Cuántas quejas nosotros tenemos, a veces experiencias propias, que hemos sido una entidad pública y nos han tratado mal, se han demorado más de lo debido? Entonces, eso es lo que no se quiere. El sector salud, sobre todo. Tenemos muchas experiencias, ¿no? En los servicios públicos, en fin. Pero, casualmente, para lograr que el servicio civil sea eficiente, el sistema administrativo ha sido pues compuesto o diseñado de tal manera que hayan procesos estratégicos, procesos claves y procesos de soporte. Dentro de los procesos estratégicos tenemos que establecer estrategias, políticas y procedimientos que sean los necesarios, importantes para que el sistema funcione. Tenemos que hacer planificación también de recursos humanos, ¿no? Dentro de los procesos claves también tenemos los que están relacionados con la organización del trabajo, es decir, cómo vamos a diseñar los puestos y cómo vamos a administrar esos puestos de trabajo. Entonces es toda una dinámica que implica pues conocimientos para que uno pueda realmente definir bien los perfiles de puestos, porque si definimos mal un perfil, estamos empezando mal. Si no identificamos qué formación debe tener la persona, cuánto tiempo de experiencia, qué capacitación complementaria, ahí ya estamos mal, porque si en función a eso seleccionamos una persona, por más buena voluntad que tenga la persona, no es la persona que tiene todos los elementos para hacer bien una función. Entonces en el diseño de puestos está la clave. Diseñamos bien, vamos a conseguir buena gente. Si diseñamos mal, vamos a conseguir, puede ser muy buena gente, pero no es la adecuada para el cargo. ¿Ok? Tenemos también la gestión del empleo, que involucra la gestión de la incorporación, que establece pues todos los lineamientos para hacer un adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal en el Estado. La vinculación, es decir, cómo vamos a hacer el proceso de contratación. La inducción, que es todos los lineamientos que tenemos que darle a la persona para que sepa hacer su trabajo desde el momento en que entra, y el periodo de prueba, ¿no? Y dentro de la gestión del empleo tenemos la administración de personas y tenemos también 5 actividades que están relacionadas a la administración de los legajos, el control de la asistencia y a la parte operativa de recursos humanos, ¿no? Los desplazamientos de personal, es decir, pasarlo de una oficina a otra, rotarlo a otra entidad, etcétera. Los procedimientos disciplinarios y hasta la desvinculación, que puede ser el proceso de la renuncia o el despido, en fin. Tenemos la gestión del rendimiento, que mide casualmente cómo debe desempeñarse la persona y qué nosotros como empleadores debemos hacer para que la persona realmente pues rinda lo que debe rendir, ¿no? Tenemos la gestión de las compensaciones, por una parte la administración de las compensaciones y por otra parte la administración de pensiones, que también es un rubro importante. Tenemos la gestión del desarrollo y capacitación, que tiene que ver con la capacitación de las personas en el Estado y con su desarrollo para la progresión en la carrera, que obviamente todavía no se ve la carrera, porque eso se va a dar cuando se implemente la ley Servir, porque en realidad en los ministerios, a pesar de que tienen la posibilidad de promover a su gente, no lo hacen, porque no conocen, porque no tienen tiempo, en fin, ¿no? Y tenemos también, dentro de los procesos de soporte o apoyo, la gestión de las relaciones humanas y sociales. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, las relaciones laborales, individuales y colectivas, es decir, la relación que tenemos con los sindicatos y una negociación, la seguridad y salud en el trabajo, que también es un tema importantísimo, bienestar social, cultura y clima organizacional y comunicación interna, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto es lo que ha avanzado el Ministerio? Hemos hecho una pequeña introducción para ubicarnos en el Estado, pero ¿cuánto ha avanzado en la implementación de la reforma, ¿no? La reforma lo que quiere es encarar uno de los problemas más importantes, como te decía, del Estado. La falta de una administración pública que otorgue servicios eficaces al ciudadano. Miren, hasta el momento el Estado está haciendo muchos esfuerzos en dar leyes, en establecer todos estos lineamientos, pero hasta ahora no se ve que se refleja en la ventanilla de atención al público o en la persona que trata directamente al público
esa calidad del servicio que ya tiene lineamientos y ya tiene incluso hasta normas que establecen pues cómo realizar un buen servicio, ¿no? Pero sin embargo, todavía no aterriza. Entonces, el Estado se está preocupando mucho, casualmente, en lograr, en capacitar, en sensibilizar, porque a veces te capacitan, pero te entra por un oído y te sale por el otro. Pero no lo aplican, ¿no? Así es, tú sigues viendo, por ejemplo, enfermeras que tratan mal, enfermeras y enfermeros, ¿no? Policías que son corruptos, ¿no? En fin, tantos casos que se ven a cada rato en la televisión. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma? Bueno, contar con un servicio civil orientado a los ciudadanos y a una gestión por resultados. Es decir, yo te doy presupuesto si tú me cumples los resultados. Si tú no cumples las metas que te has trazado en determinado periodo, te corto el presupuesto. Bueno, lo estoy diciendo de una manera muy rápida, pero más o menos así va a funcionar el tema, ¿no? Profesionalización del servicio civil, es decir, que las personas hagan un servicio profesional en el Estado y no empírico y no pues para solucionar problemas sin ningún lineamiento y que no sean problemas que se solucionan de manera permanente, ¿no? La meritocracia como principio también, que entren los mejores, la retención del personal idóneo, bueno, que los malos que se vayan, y si no se van solos, tener lineamientos para sacarlos. Cuánta gente que vemos a veces en los trabajos que no hacen nada, que están leyendo el periódico, que hacen otras cosas, y sin embargo no podemos hacer nada. Entonces en esta ley lo que se quiere es que se queden los mejores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo gracias al aporte que damos todos los ciudadanos, y por lo tanto el servicio que merecen los ciudadanos debe ser un servicio de calidad, no un favor. No le estamos haciendo un favor a las personas, al contrario, estamos para servirle a las personas, a la comunidad, al pueblo, ¿no? Servidores públicos. Por eso nos llaman servidores públicos, y muchos no lo entienden así. Entonces cuando tú vas a una ventanilla, espérese un momento, te dicen, y te tratan mal. ¿Por qué? Si te pueden dar, por lo menos, si no pueden atenderte, que te traten bien. Pues no, un momentito, por favor. Nada cuesta, como decía un sobrino, ¿no? Las palabras mágicas. Ahí es. ¿No? Bien, entonces tenemos también como objetivo ordenar deberes, derechos de los servidores públicos, las responsabilidades, remuneraciones, entre otros, consolidar el sistema de gestión de las personas al servicio del Estado con instrumentos y técnicas modernas de gestión. El Estado se ha quedado en el tiempo, es como un elefante, ¿no? Entonces, si vemos nosotros cómo ha avanzado la administración, la gestión privada, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hay muchas cosas que podemos rescatarlas, y eso es lo que está haciendo servir, ¿no? Consolidar el sistema de gestión de las personas con instrumentos y técnicas modernas de gestión, y fortalecer sobre todo a las oficinas de recursos humanos para que manejen casualmente todos estos temas, ¿no? Ahora, ¿qué incentivos da la implementación de la ley, de esta reforma, ¿no? En realidad han habido muchas reformas, pero esta es la última, esperemos que sea realmente la última, ¿no? Que el ingreso al Estado es por concurso público, que las evaluaciones sean permanentes, que los ascensos sean por méritos, que la capacitación sea sistemática y no una capacitación aislada o fuera de foco que no tiene sentido. Yo he ido a entidades donde ponían su letrero, se va a llevar a cabo esta capacitación, ¿quién quiere venir? Oye, la capacitación no se da así. Para hacer capacitación tú tienes que saber qué necesita la persona y darle lo que realmente necesita, porque es una inversión. Lo otro es un gasto, no sirve. En cambio, la inversión va a hacer que la persona avance, ¿no? Y el diseño de perfiles profesionales y mejores ingresos, sobre todo, que nos conviene a todos, ¿no? Bien, dentro de los avances que les voy a comentar ahora, los he separado en dos grupos, ¿no? Aquellos que están referidos a toda la normativa que ha dispuesto a servir, y sobre la implementación ya operativa de lo que significa el tránsito al nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Entonces tenemos por una parte una serie de normas que ha sacado el ente rector, que es Servir, que nos van marcando el paso, nos van orientando, nos van guiando en todo lo que tenemos que hacer, y está bien servidita el proceso, ¿no? Con todos los lineamientos claros, y si no hay claridad a veces, bueno, tenemos la posibilidad de recurrir a Servir para que nos aclare la situación, ¿no? Entonces inicia con la dación de la ley 30057, la ley del servicio civil, que como te decía, mira, desde el 4 de julio del 2013,
Estamos exactamente a un mes Me falta poco. de que cumpla Se cumple. 3 años. Y van a ver ustedes lo que hemos avanzado hasta la fecha, ¿no? La reforma del servicio civil y comprende a las personas que prestan servicios al Estado y se enmarca en los principios como la orientación al ciudadano, la eficacia y la meritocracia. A ver, más tarde yo voy a hacer preguntas a ver si se acuerdan de esos 3 principios, ¿ah? Así que anoten. Orientación al ciudadano, eficacia y meritocracia. Son 3 principios en los que se sustenta la ley. Sofía está apuntando después para no olvidarse, porque también está aprendiendo ella acá. Bien, entonces, luego que sale la ley, ya en el 2014 salen sus 3 reglamentos. El reglamento general de la ley, porque la ley no puede ser implementada si es que no tiene el reglamento que la desmenuza, la aclara, la desarrolla paso por paso, en fin, ¿no? Luego salió el reglamento del régimen especial para los gobiernos locales y también el reglamento de compensaciones, en donde nos dicen cómo va a ser ahora el sistema de la compensación. Y en el transcurso del tiempo se han ido dando una serie de normas, por ejemplo, los lineamientos para el tránsito de una entidad pública al nuevo régimen del servicio civil. Entonces, en esta norma, que fue aprobada por resolución de Presidencia Ejecutiva 160 en el año 2013, ahí nos establece cuáles son los lineamientos que se deben dar para el tránsito, ¿no? Es decir, tiene que haber primero una preparación de la entidad, nos da 4 etapas o fases, ¿no? Y en la preparación de la entidad tenemos que hablar con la gente, tenemos que explicarle el modelo, nosotros mismos tenemos que empaparnos de la normativa, de las técnicas, de los instrumentos, ¿no? Tenemos que hacer en la segunda fase, una vez que ya conocemos el sistema, hacemos un análisis de la situación. Es decir, hacemos un mapeo de puestos para saber cuántos puestos son. Y ahí es donde le decía que esto ya lo hemos conversado. Pero si acá hay 3 personas o 4 personas, yo tengo que ir y ver qué está haciendo cada persona y si amerita crear o no un puesto, independientemente del régimen al que pertenezca. Puede ser un 276, un 728 y 4 recibos, 2 CAS, pero todos están haciendo función. Entonces, estos son los puestos que debo cubrir. Antes solamente nos llevábamos por el CAP, el cuadro de asignación de personal. En la oficina de personal, el CAP tenía al jefe de personal, a la secretaria y un especialista. Y cuando uno volteaba en la realidad, tenía 36 personas haciendo planillas, selección, ¿no? En fin. Entonces, no coincide pues la realidad con lo que está establecido en nuestros documentos de gestión, ¿no? Luego de hacer el análisis, que involucra pues el mapeo de puestos y procesos, recién ya la tercera fase es la aplicación de la norma, ¿no? Que establece la incorporación de las personas y la puesta en práctica de todas las mejoras que hemos hecho a los procesos. Y finalmente concluye el proceso de tránsito cuando ya tenemos todos los puestos cubiertos, ¿no? Para ello también nos da los lineamientos para hacer el cuadro de puestos de la entidad, que fusiona ahí dos herramientas, ¿no? Luego esta resolución fue actualizada más adelante, pero no cambian los lineamientos, no cambian algunos detalles. Luego salió la guía del mapeo de puestos, es decir, como en la anterior nos decía que hay que hacer un mapeo de puestos, la gente se preguntaba, pero ¿cómo se hace un mapeo de puestos? Entonces, más o menos trayendo un poco de la actividad privada, de los lineamientos, las técnicas con las que se recoge información para crear un puesto de trabajo, se establecieron en una guía que te enseña cómo, te lleva paso a paso cómo hacer este mapeo de puestos. Igualmente ha sido mejorada en el 2015 por una directiva, la 01-2015, que también cambia algunos detalles, pero no la esencia del mapeo, ¿no? Otra de las normativas que ha salido ha sido la Directiva 01, que aprueba los lineamientos para la administración, funcionamiento, procedimientos de inscripción y consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, aprobada por la Resolución Ejecutiva 233, ¿no? Bueno, en esta directiva están ahí todos los lineamientos para nosotros poder, por ejemplo, en el caso de que alguien se porta mal y tenemos que despedirlo bajo un procedimiento, cómo tenemos que hacer el registro, ¿no?, de la persona,
¿no? Antes era solamente los despedidos, ahora son despedidos y suspendidos. Entonces ahí tenemos también para corroborar, cuando querramos contratar a alguien, revisar ese registro nacional para saber si la persona cuenta o no con un antecedente laboral. Bien. Otra de las directivas que ha salido es la norma para la gestión del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en las entidades públicas, ¿no? Entonces, en esta directiva nos habla ya de que existe un sistema de recursos humanos, y este sistema está compuesto por el ente rector, que es Servir, por las oficinas de recursos humanos que existen en cada entidad, que son su brazo extendido, así como la Contraloría tiene a los órganos de control, igual Servir tiene a sus departamentos de recursos humanos, y también por el Tribunal del Servicio Civil, que va a resolver las controversias, ¿no? También nos habla de las entidades del tipo A y B. Quiere decir que un ministerio, por ejemplo, es una entidad del tipo A, y las entidades que dependen de este ministerio, que están adscritas, son las entidades del tipo B. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque a veces la responsabilidad de los lineamientos o de la implementación corresponde a las entidades del tipo A, que debe incluir también a las entidades del tipo B, pero la conducción la lleva la entidad responsable, ¿no? Bien, después vamos a correr un poquito porque ya estamos, creo que... Para la rueda de preguntas, ¿no? Así es, para dar tiempo a la rueda de preguntas. Tenemos la directiva 01-2015 también, que nos habla también de la familia de puestos, los roles y el manual de puestos tipo, es decir, nos dan modelos para nosotros poder trabajar sobre eso, ¿no? Aplicables al régimen del servicio civil y el catálogo de puestos tipo, ¿no? Que todo lo que les estoy diciendo acá, anótenlo y revísenlo, porque en realidad es muy interesante toda la información que contienen estas normas, ¿no? Tenemos la directiva 02 también, que nos habla sobre el régimen disciplinario, cómo debemos actuar cuando una persona no hace bien su trabajo o se porta mal, ¿no? Bajo esos supuestos, o sea, por la capacidad o por la conducta, podemos nosotros abrir un proceso de disciplinario. Bien. Tenemos también una directiva que nos habla sobre cómo se da el inicio del proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil. Entonces nos dice que tiene que existir requisitos. Primero, una solicitud. Las entidades tienen que solicitar estar en el tránsito, ¿no? Pero para solicitar eso han debido cumplir 3, en realidad, requisitos básicos. Uno, tener ya su mapeo de puestos, es decir, saber exactamente cuántos puestos tiene en la actualidad la entidad, y haber hecho su mapeo de procesos, es decir, tengo el proceso de selección, tengo el proceso de capacitación, tengo el proceso de planilla, tengo el proceso de producción tal, tengo el proceso de recibir documentos, es decir, todos sus procesos ya los tiene mapeados. ¿Por qué es importante eso? Porque con esos 2 insumos yo voy a revisar, a ver, tengo tantos puestos, pero en este proceso de planillas estoy utilizando a 3 personas cuando en realidad deberían ser 2. Entonces mi proceso voy a tener que mejorarlo, ajustarlo a 2 puestos. Entonces, cuando la entidad ya convoque, solamente va a convocar a 2. O puede haber un proceso que tenga 2 personas trabajando en este proceso, pero en realidad se necesitan 6. Y por eso es que la gente se queda hasta tarde, viene sábados y domingos, en fin, ¿por qué? Porque son más personas las que se necesitan, ¿no? Entonces, en este proceso se crean, en realidad, 6 puestos, y cuando se lance a concurso, se van a lanzar en realidad 6 puestos. Entonces, puede ser más, puede ser menos, o puede ser igual en el mapeo de procesos. Entonces, necesitamos esos 2 insumos y un informe también sobre las mejoras que se pueden hacer o que se han hecho, para recién Servir te puede dar tu resolución, que ya inicias tu proceso. ¿Y por qué es importante tener esta resolución, Sofía? Porque, mira, hay muchos perjuicios, sobre todo para los trabajadores. Hay una norma que dice que no le puedes dar capacitación por más de 3 meses y mayor a un monto de una UIT si es que la entidad no está ya en el proceso, o sea, no tiene la resolución de inicio. Entonces, si yo quiero darte una especialización, quiero darte una maestría, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque la misma ley no me lo permite, porque hay restricciones. En cambio, si yo ya estoy en este proceso, a pesar de que las personas todavía estén en su régimen actual, yo sí puedo darle otros beneficios, ¿no? Como el de la capacitación con mayor tiempo, una especialización, una maestría, en fin, ¿no? Y tenemos también la otra directiva que habla sobre la
aplicación del dimensionamiento de las entidades públicas. Es decir, Servir te da la fórmula para que tú sepas exactamente cuántas personas debe tener tu entidad, por la frecuencia de sus funciones, por el tiempo que emplean las personas, por las veces que en el mes, en el día, realiza estas funciones, en fin. Entonces, todo eso entra a una formulita y tú vas a saber cuánto personal necesitas para hacer determinada actividad. O sea, está pensado ya de una manera técnica, científica, el tema de la determinación de cuántas personas, para que después no hayan problemas y no digan, no, que acá necesita más gente y sin embargo la entidad quiso disminuir gente. No, acá no se trata de disminuir, se trata de contratar a la cantidad que realmente necesite la entidad. Yo parezco funcionario de Servir, ¿no? Sí. No, en realidad estoy identificado con el sistema y lo que les comento es lo que conozco del sistema, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no está de acuerdo con este nuevo régimen del servicio civil, ¿no? E incluso está pidiéndole a los candidatos que se pronuncien qué van a hacer, porque hasta ahora algunos dicen la cierro, otros dicen no la cierro. Entonces, en realidad sería un retroceso. Tiene sus vacíos, tiene sus áreas de oportunidad de mejora, pero en realidad es una corriente mundial que los estados se preocupen de brindar un servicio de calidad a las personas. Y ese servicio de calidad no se va a lograr si es que no ordenamos la casa, si es que no logramos que haya un servicio eficiente, un servicio civil eficiente, ¿no? Bien, tenemos también una resolución de Presidencia Ejecutiva que nos habla sobre cómo se desarrolla el subsistema de gestión del rendimiento, que también está en un proyecto piloto, porque a raíz de esta norma han salido otras que Servir ha identificado a 20 entidades y sobre eso se está trabajando hasta que se den resultados. Una vez que salgan los resultados, que pueden ser a 6 meses, a 3 meses, Servir dirá, ok, el sistema funciona. Y entonces ya es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades. Pero todavía está, como les digo, en proyecto piloto. 20 entidades me parece que son. Y bueno, estamos terminando con este tema de las normativas. También nos habla sobre las reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles. Y tenemos también otra norma que nos habla sobre la gestión de proceso administrativo de puestos y elaboración y aprobación del cuadro de puestos en la entidad. Había una norma anterior, pero fue desplazada por esta, pero en realidad lo que se trata es que las entidades sepan cómo hacer su manual de puestos de la entidad y sobre todo el cuadro de puestos provisional, cómo actualmente funciona, ¿no? Porque todavía no se implementa en la nueva ley. Bien, entonces también tenemos las reglas y estructura del servicio civil de carrera. Voy a avanzar, pues esto ya lo pueden leer ustedes. Y las reglas aplicables a los servidores de actividades complementarias, es decir, nosotros tenemos actividades de naturaleza esencial, tenemos actividades de naturaleza administrativa y los de actividades complementarias. Entonces salió una norma específicamente para saber cómo contratarlos a estas personas que no necesariamente realizan una actividad permanente, ¿no? Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos, formulación del manual de perfiles de puestos, también nos habla de cómo debemos generar un puesto de trabajo considerando formación, capacitación complementaria, experiencia, coordinaciones, en fin, todos los requisitos, ¿no? Otra norma para la gestión de los procesos de selección, que también es importante saberla. Y acá ya vamos a ver la implementación, todo lo que ya hasta el momento se ha logrado, ¿no? En el marco de la normativa, Servir y las entidades ya vienen cumpliendo con lo que les corresponde, ¿no? Servir tiene sus propias actividades de difusión, orientación, capacitación, referido al sistema, mientras que las entidades ya vienen ejecutando actividades de implementación, ¿no? ¿Qué nos dice Servir con este tema de difusión? Desde el año 2013 se han realizado más de 200 charlas informativas con la finalidad de difundir la reforma del servicio civil en las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Mira, son 200 charlas que ha realizado ya Servir. Ha atendido más de 1000 consultas escritas, 3000 presenciales, 4000 telefónicas, 4000 virtuales aproximadamente, ¿no? Sobre el funcionamiento del sistema administrativo. Es decir, si ustedes tienen alguna duda, le escriben a Servir y tengan la seguridad de que Servir les va a absolver la duda, ¿no? Ha realizado Servir, a veces como Servir y a veces con la ayuda de la Escuela Nacional de Administración Pública, que también es un ente adscrito a Servir, ¿no? Ha brindado cursos presenciales y virtuales sobre esta ley,
la 30057, con la finalidad de sensibilizar y dar a conocer a los servidores civiles y a la ciudadanía. Son muchos los cursos, no tengo el dato exacto, no los he sabido conseguir, pero son muchísimos los cursos, ¿no? Yo he participado en varios. Bien, con respecto al avance que tenemos en las entidades que ya se han acogido al nuevo régimen, desde el año 2013 son muchas las que piden o han manifestado su deseo de transitar al nuevo régimen del servicio civil, pero recién desde el año 2014 es que se inicia el tránsito a solicitud de las mismas entidades. El tránsito al nuevo régimen es obligatorio, ojo, para las entidades, más no así para los servidores, porque muchos dicen, oye, pero tenemos 6 años y después de 6 años, no, tranquilos, las entidades están obligadas a transitar al nuevo régimen, pero las personas que pertenecen al 276 o al 728 pueden quedarse en su mismo régimen hasta que se jubilen, hasta que fallezcan, hasta que los despidan por falta grave o hasta que renuncien, ¿no? Pero se mantendrán en su régimen así pase el plazo. Entonces a veces había la confusión o la creencia de que no, que a los 6 años o escogías y te quedas, no, tranquilos nomás. Quien no se quiera pasar, no se pasa. Se pierde de beneficios, se pierde de capacitación, se pierde de mayor ingreso, en fin, ¿no? Pero bueno, ya es su decisión. Entonces, ¿cuáles son estos datos? Al 10 de mayo del 2016, es decir, fresquito, esto es fresquísimo. Al 10 de mayo del 2016 tenemos un total de 243 entidades públicas que han solicitado ser incorporadas a la nueva ley del servicio civil. Pero solamente 28 son las que cuentan con su resolución, es decir, que ya tienen los 3 insumos. ¿Cuáles eran los 3 insumos? A ver. No, esos eran los principios los que anotaste. Ya. Pero los 3 insumos eran el mapeo de puestos, el mapeo de procesos y el informe sobre las mejoras, ¿no? Entonces, con esos 3 insumos ya te da la resolución. Entonces, 243 han mandado su solicitud, pero ¿cuándo iniciarán? El trabajo del Estado es lento y muchos de ustedes que trabajan en el Estado lo conocen. Por varios años. En mi entidad, por ejemplo, nos pasamos medio año haciendo el proceso de selección para contratar al consultor. El consultor se demoró medio año y hemos pasado 1 año para aprobar el tema, ¿no? Y ahorita estamos ya medio año esperando que se contrate al consultor, que va a ser ya no el mapeo de puestos, sino ahora el mapeo de procesos. Entonces, ahí se va pasando el tiempo, ¿no? Se va pasando. Y todavía no hay visos de que ya esté contratada. Entonces, ojalá que el mapeo de procesos se concluya este año, para ya por lo menos tener nuestra resolución de inicio, ¿no? Entonces no hay un plazo fijo para que estas primeras entidades culminen su proceso. Ya iniciaron y estas son las entidades que les comento, ¿no? Tenemos Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia y Derecho. Y bueno, eso lo pueden leer, ¿no? Nosotros todavía no estamos, yo soy el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ya saben que el tránsito atraviesa pues 4 etapas, ¿no? La primera etapa incluye la conformación de una comisión de tránsito y la ejecución de acciones de comunicación y sensibilización a todo el personal comprendido en la ley y sobre todo conocimiento de las normas que están asociadas. En la segunda etapa comprende el análisis en materia de puestos y procesos con la finalidad de diagnosticar la posible gestión y operación de la organización. En la tercera etapa incluye la aplicación de las mejoras en el proceso y estructura, la determinación de los puestos y la cantidad de ocupantes necesarios, la elaboración de los perfiles y la valorización de los perfiles. Es decir, porque cuánto le tengo que pagar a un puesto que tiene gente a su cargo y cuánto le tengo que pagar a un puesto que no tiene gente a su cargo. Es decir, hay toda una temática para determinar cuánto valor le damos al puesto, no a la persona. Ahorita no me interesa quién ocupa el puesto. A mí lo que me interesa, este puesto cuánto vale. Entonces no va al criterio, ¿no? Porque si yo veo a la persona y digo, uy, es mi amigo, le voy a poner de todos 1000 soles más. No, acá no se ve eso. Acá lo que se ve es el puesto y las exigencias que se exigen, para la redundancia, para ocupar ese puesto, ¿no? Los requisitos. Bien. Y como conclusión, como ustedes han visto, desde el año 2013 en que se promulga la ley, ha sido muy lento el avance para el tránsito, ¿no? Que muestran las entidades para transitar al nuevo régimen del servicio civil. Estamos ya casi cumpliendo 3 años, le vamos a cantar Happy Verde a la ley y nos encontramos ya casi al 50% del plazo que daba la ley de 6 años, ¿no? Bueno, vamos 3 años
Y en estos 3 años tenemos solamente el 11%, que son 243 personas, las que han solicitado, solamente solicitado. Pero de esas 243, solamente el 1% está con la resolución de inicio. ¿Que son cuántas? Dijimos 28, que acá están, ¿no? Entonces, 28 personas equivalen, o 28 entidades equivalen al 1%. Imagínense, de 1.400 entidades que tenemos aproximadamente, ¿no? Entonces, miren ustedes qué importante es conocer la normativa y sobre todo impulsar esta reforma, porque en realidad, si estamos identificados con nuestra entidad, si estamos identificados con el servicio público, tenemos que entender que esta reforma, con sus pros y contras, esta reforma lo que busca es finalmente que nosotros, todos ustedes y nosotros que trabajamos en el Estado, no digo Sofi porque Sofi trabaja en una empresa privada, brindemos un servicio de calidad a los ciudadanos. Ese es el objetivo. La ley no busca otra cosa, no busca lucrar, no busca perjudicar a nadie, busca brindar un servicio de calidad a los ciudadanos, que son los que por los que existimos. Bien, entonces espero que esta charla, tenemos mucho más para conversar, Sí. pero en realidad he corrido porque Sí, tenemos poco tiempo y ustedes también... Tienen bastantes consultas, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿qué le parece si respondemos al menos una? A ver, Una a ver. consulta, porque sé que el tiempo nos ha ganado. A ver, vamos a ver, son varias las consultas. Bueno, a ver. Dice, ¿desde qué año es obligatoria la entidad acogerse? Es decir, las entidades, a raíz de que sale la ley, la obligación es de todas las entidades. Es decir, no hay una entidad que pueda decir, yo no quiero acogerme al nuevo régimen del servicio civil. ¿Qué pasaría en todo caso? No, van a pasar de todas maneras, indefectiblemente. O sea, lo que Pero pasa es una que acción algunas correspondiente, algunas sí que no. ya están iniciando acciones y el hecho de solicitarle a Servir implica que Servir les haga seguimiento, las apoye, las oriente, ¿no? Entonces están en ventaja frente a las otras que todavía se están durmiendo. Si igual vamos a pasar, es preferible que pase desde ya, que hay poquitas, a esperar al último momento donde van a venir todas y Servir ya de repente ni tiempo va a tener para atender a todas juntas, ¿no? Acuérdense que estamos solamente al 11% de entidades. Si la ley busca calidad en la atención, ¿por qué está excluida en esta ley el Congreso? Ah, pero, oye, ¿no has visto la última? No lo he comentado. Sí, creo que salió una sentencia del Tribunal Constitucional y dijo que no había ninguna justificación para exonerar a estos funcionarios públicos. ¿Qué tal gracia? Wow. ¿Por qué si también cumplen una función pública? Claro. No los congresistas, sino al personal administrativo del Banco Central de Reserva, del Congreso, de la SUNAT, de la Contraloría. Todos somos funcionarios públicos. Claro. Entonces todos tenemos que ser regulados pues por las mismas normas. Entonces no se preocupen, ya están incluidos ya. Sí. Es lo mejor, así es por ahí. ¿Hay contratos de personal con la ley Servir a la fecha? No. ¿Por qué? Porque tenemos, recuerden, 28 que han iniciado el tránsito, o sea, ya tienen su resolución, que han iniciado, pero de aquí a que concluyan el trabajo, yo calculo, Sofía, sí, realmente, ¿no? Por cómo van las organizaciones, que de repente en 3 años más podrían estarse cumpliendo los primeros procesos de selección. ¿En 3 años? Sí. ¡Ay, no! Otros 3 años más. Bueno. Parece duro, ¿no? Pero sí, hay que ser sinceros. Miren, cuando venían los CAS y me decían, Miguel o señor, ahora ya, pero ¿cuándo? Tranquilo, se va a demorar un poquito. Pero dígame cuándo, están emocionados, ¿no? Y cuando yo le decía 3 años, 4 años, fíjense que me quedé corto. Me quedé cortísimo, porque ahora mirando bien las cosas, yo digo que son 8 años. O sea, desde el inicio de la ley hasta que se den los primeros concursos, acuérdense de mí, de repente van a pasar 7, 8 años. Si es antes mejor, depende de nosotros. Es decir, de impulsar la norma en nuestras propias organizaciones. Señor, ¿qué pasa si los perfiles de gerentes y subgerentes no son profesionales? Muy mal, pues. No, porque claro. Servir ya no puede ser eso, pues casualmente lo que se trata es de profesionalizar el servicio civil. Entonces, las personas van a realizar sus perfiles
y lo van a enviar a servir y servir los tiene que aprobar. Entonces acá yo ya no puedo, hoy no, que mi amigo tiene quinto de secundaria, entonces este perfil de jefe de logística, todos tienen bachiller o título, ¿no? Y este va a tener quinto de secundaria. No. ¿Ustedes creen que es algo lógico servir a decir, ay, sí, tiene sus razones? Por eso la reforma, ¿no? No, ni hablar, o sea, ahí va a haber una supervisión muy precisa de servir. Yo he conocido entidades y he trabajado en entidades donde decían el perfil de puestos, formación, título profesional o experiencia. Es decir, no tenías nada, pero tenías experiencia, ni siquiera decían qué, puede ser experiencia en barrer calles, eso? y ya entrabas como gerente. ¿Quién? Nadie, pues, No porque no estaba a servir. No, pero, entonces sí, entonces, obviamente ha habido un mal manejo de estos temas, ¿no? Esperemos que se corrija con estos lineamientos de servir. Así es. ¿Qué efectos va a tener la sentencia del Tribunal Constitucional? A ver, Roberto Gómez Mamani. Bueno, los efectos que va a tener pues es ya que los congresistas están saliendo a hablar una cosa y otra cosa, el malestar de los trabajadores, de repente por ahí pues alguien va a presentar algún recurso, pero el tribunal es el máximo organismo pues que ay, se me ha ido la palabra de la boca, interpretador de la ley peruana, entonces ya se pronunció. Muchos se han desahogado el día de hoy, haciendo sus bien comentarios. poco. Claro. Sí, no, y créanme que estoy con ustedes porque yo también soy funcionario público, también a veces tengo los problemas que ustedes tienen, le he pasado también a otras entidades, y realmente yo sí me identifico con el servidor público. Cuando estoy de director, yo llegaba a entidades donde nunca les habían dado capacitación, y cuando les daba un diplomado, señor, me decía, ¿de verdad? Sí, pero ¿de verdad? ¿Y no vamos a pagar nada? No, la entidad le está pagando. Se quedan así. O cuando hacía pues el programa de vacaciones útiles, o cuando hacía los paseos, o cuando festejaba el aniversario, o cuando festejaba el Día de la Madre, el Día del Padre. Es decir, la gente decía, wow, o sea, ¿en qué momento había todo esto y que nunca lo gozamos? Es por la voluntad que tenemos algunos funcionarios identificados con el sistema y que nos identificamos con las personas, que nos gusta hacer las cosas bien. Nadie nos lo obliga, pero lo hacemos por convicción y porque queremos hacer las cosas bien. Entonces, ese mismo mensaje se lo dejo a ustedes. Como funcionarios públicos, traten siempre de esforzarse por brindar el mejor servicio. Así es, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias, de verdad. De seguro va a haber una segunda parte, ¿no? Tiene que encantado. Hay varias consultas que de hecho tienen nuestros participantes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, hasta luego.